Lo que hoy estamos celebrando, hermanos, es algo que celebramos año tras año, pero no debe de ser algo común para nosotros, ya que la Navidad es la celebración de la encarnación de nuestro Dios, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La palabra Navidad, de hecho, viene del latín nativitas y significa nacimiento, de ahí viene el origen de la palabra Navidad, ya que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese bien lo que celebramos. Celebramos que nuestro Dios, el Verbo, se hizo carne, habitó entre nosotros, vivió una vida sin pecado y finalmente ofreció su vida en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. La ira de Dios cayó sobre él para podernos hacer justos ante Dios por medio de la fe. También celebramos que se levantó de la tumba al tercer día, que ascendió a los cielos y que volverá para establecer su reino prometido. Todo esto implica el recordar y el entender lo que es la Navidad. Aunque la Navidad la celebramos el 25 de diciembre, eso no quiere decir que nuestro Señor nació en ese día. Y aunque no sabemos con exactitud qué día nació nuestro Señor, lo importante es que celebramos el hecho de que la promesa de su reino, la promesa de su primera venida, fue hecha realidad y que por lo tanto la esperanza de su segunda venida es una realidad también esperanzadora para nosotros. El día de hoy deseo que las Escrituras muevan nuestros corazones a responder con todo el ser a este acontecimiento y a la luz de este pasaje de Lucas capítulo 2 versículos del 1 al 20 nos muestra lo que la Navidad puede provocar en nuestros corazones cuando contemplamos por fe la promesa hecha realidad. Entonces este es el tema del mensaje, lo que la Navidad puede provocar. Lo que la Navidad puede provocar. Y vamos a ver algunos puntos. El primer punto que vamos a ver está del versículo 1 al 7. Y la primera cosa que vamos a ver es que la Navidad puede provocar en nosotros confianza en la soberanía de Dios. Algo que es muy, muy necesario en estos días de tanta confusión y de tanto caos. Fíjese, vamos a leer los primeros 7 versículos de Lucas 2. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El primer punto que vemos aquí es confianza en la soberanía de Dios. ¿Y por qué decimos esto? ¿Qué tiene que ver? Fíjese, vamos a ver algunos detalles. Primeramente, ¿quién fue Augusto César? Lo que pareciera ser algo que no tenía nada que ver con la Navidad, un soberano que no tenía nada que ver con el cristianismo, emite un edicto para que se pueda cumplir la profecía que el Señor Jesús nacería en Belén. Y vamos a ver, este hombre, Augusto César, cuyo nombre era Cayo Octavio, fue un sobrino, nieto e hijo adoptivo y heredero principal de Julio César. De hecho, fue declarado como el primer emperador de Roma en el año 29 a.C. por el Senado. Gobernó alrededor de unos 41 años, del 27 a.C. al 14 después de Cristo. Fue el emperador romano con el reinado más prolongado de todos los emperadores en la historia de Roma. El título de Augusto significa el exaltado, por eso es Augusto César, el exaltado. Augusto entonces es un título. Tras su ascenso al poder, el gobierno republicano de Roma quedó abolido y él recibió el poder militar supremo. Por decirlo así, se hizo el primer dictador soberano en esta época. Y durante su reinado el Imperio Romano gobernó toda la región del Mediterráneo e inauguró el gran periodo conocido como la Pax Romana, un periodo de prosperidad y paz relativa en la cual de tantas disputas que había por pelearse el poder, el imperio gozó de una prosperidad relativa, hubo
estuvo floreciente en la literatura, en las artes, en la arquitectura y en muchas otras áreas, y por lo tanto fue un tiempo propicio donde Dios decidió que nuestro Salvador viniera. ¿Y por qué estoy hablando de este hombre? Este hombre nada tenía que ver aparentemente con Dios, pero Dios usó la decisión de este soberano, de este emperador, para que emitiera un decreto. Y este decreto, como nos dice el texto, es que todo el mundo fuese empadronado. Y cuando dice aquí todo el mundo, se refiere a todo el mundo conocido donde Roma gobernaba, ¿no? Entonces, este censo, que todo el mundo fuese empadronado, se refería a un registro de todos los que estaban bajo el yugo del Imperio Romano, y el propósito de estos censos eran reclutar hombres para el ejército, pero también posteriormente para poder cobrar impuestos. Entonces era algo importante. Este hombre decretó este registro a gran escala, pero no se trataba de un simple censo que iba a hacerse una sola vez. Este decreto establecía un ciclo de registros que debían hacerse cada 14 años. Imagínense, en aquel tiempo no existía la tecnología que hay ahorita y para contar a la gente no era cosa fácil. Además, que los judíos, por supuesto, estaban totalmente en contra de estas cosas y ellos no se prestarían para rendir servicio militar a los romanos. Por supuesto, eso sería una traición a sus creencias, pero por supuesto que sí pagarían impuestos. Al final de cuentas, después de algunas dificultades, el censo, este decreto se lleva a cabo alrededor probablemente del año 6 al 4 antes de Cristo, que es donde se cree que nuestro Señor Jesucristo nació, del año 6 al 4 antes de Cristo. Y el texto nos sigue nos sigue situando en la época histórica. Dice el versículo 2 que este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Y aquí algunos críticos de la Biblia se han agarrado para decir que este acontecimiento no es verídico, porque Cirenio fue gobernador de Siria alrededor del año 6 al 9 después de Cristo. Pero esta dificultad histórica se resuelve con la probabilidad de que este hombre fue gobernador en dos ocasiones, una como gobernador militar y en la otra como gobernador civil. Podía haber un gobernador militar al mismo tiempo que había un gobernador civil, que en este tiempo fue Varo. Entonces, ahí se resuelve una dificultad histórica que algunos críticos quieren agarrarse para desprestigiar a la Biblia, pero Lucas fue un historiador preciso y no daría un dato falso y mucho menos que estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Los lectores de esta época sabrían con exactitud a los datos históricos a los que él se refería. El punto es que sucedió en un tiempo preciso de la historia donde dominaba un imperio pagano, donde un rey que tenía el poder absoluto, el emperador, emite un decreto que no se imaginaría que contribuyera a que se cumpliera una profecía bíblica. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos la providencia de Dios. Vemos cómo Dios acomoda cada detalle de la historia de los individuos, aún que no son sus hijos, para llevar a cabo sus propósitos eternos de redención. Y si Dios tuvo el control de cada acontecimiento, de cada eslabón que se iba cumpliendo para que se pudiera cumplir la promesa, ¿qué nos hace pensar, hermanos, que Dios en este momento no tenga el control de nuestra vida, de los detalles de nuestra vida y de la historia, y creer que los acontecimientos giran sin un rumbo, un propósito fijo? Dios sigue siendo soberano y Dios en su providencia sigue acomodando y orquestando cada detalle en nuestra vida para llevar a cabo su plan redentor en nuestras vidas y en la de aquellos que han de conocer el Evangelio. Entonces esto nos debe de llevar a tener confianza en la soberanía de Dios. Fíjese cómo Dios acomodó los acontecimientos, los detalles para que se pudiera llevar a cabo lo que Él había prometido durante miles de años, que nacería el Salvador prometido, el Mesías. Hermanos, yo quiero que en este punto usted y yo pongamos nuestro corazón a meditar en esto. Si Dios tuvo control en aquel tiempo donde había un gobierno que no era democrático, que lo que decía el emperador se tenía que hacer, no había esperanza de decir yo pienso diferente o yo quiero hacer las cosas a mi manera, donde todo pareciera estar perdido en algunas ocasiones, pero Dios tuvo control de cada detalle y Dios sigue teniendo el mismo control soberano hasta nuestros días. En nuestro Señor Jesucristo
cumplió la promesa de venir por primera vez y Él volverá por segunda vez. Y Dios tiene control de cada detalle en nuestras vidas y lo que está sucediendo alrededor del mundo, aunque haya confusión. Dios sigue siendo soberano. Dios sigue teniendo el control y Dios providencialmente sigue orquestando cada detalle, no nomás de nuestra vida, sino aún de gente que está en su contra, para que se cumplan sus propósitos soberanos, salvadores. Eso es algo que nos debe de recordar la Navidad, que Dios es soberano y cumple, pese a cualquier impedimento, su palabra, su promesa, porque Él es soberano. Entonces, una de las primeras cosas que debe de provocar en nosotros la Navidad es confianza en la soberanía de Dios. Sigue diciendo el texto en el versículo 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Fíjese, cada detalle que sucedió aquí, Dios tuvo el control de este viaje. Recuerden que aquí José y María estaban, como quien dice, legalmente casados, pero aún todavía no se unían. Dice en Mateo que José no la conoció hasta después que dio a luz a su hijo primogénito, a Jesús. Entonces aquí estaban legalmente comprometidos, pero todavía no se formalizaba esa unión, es decir, no tenían relaciones sexuales, pero ya había un compromiso. Recuerden que José estaba obedeciendo lo que Dios le había dicho por medio del ángel: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que yo estoy engendrando a través de ella es el Salvador. Vas a ponerle Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Estoy tomando esto de Mateo 1 del 18 al 25, un pasaje paralelo. Entonces, tanto José como María ya sabían que Dios estaba con ellos, que Dios los estaba guiando y que ese niño que daría a luz María sería el Mesías, el Salvador del mundo. Por lo tanto, cada detalle de su vida estaba orquestado por Dios y también estaban sus pasos guardados por el Dios soberano. Aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Es de suponerse que en una orden tan apremiante por el emperador de que todo el mundo fuera registrado, obviamente había mucha gente y por lo tanto era difícil alquilar un lugar donde pudieran descansar, y no era tan fácil como decir, voy a ir al hospital fulanito de tal para que mi esposa dé a luz. No sé si algunos de ustedes han tenido este inconveniente, que a algunos de sus hijos se le ocurren hacer el puro 24-25 y casi ningún hospital está abierto, y ahí andan batallando encontrando un hospital y luego juntando a ver si tienen el dinero para ver si pueden pagar el parto. ¿Alguno de ustedes les ha sucedido esto? Bueno, si a alguien de aquí se le ocurrió nacer el 24 o el 25 de diciembre, ya saben lo que le costó a sus padres. El punto es que era difícil. Fíjese cómo las circunstancias no favorecían. Hermanos, ¿pero qué somos nosotros? Da igual que hubiéramos nacido el 24, 25 de diciembre, el 1 de enero, cualquier otra fecha, pero estamos aquí que de quien iba a nacer era el Creador, el Rey, el Salvador, y no nació en uno de los mejores hospitales. Nació en un lugar donde se le daba alimento a los animales. Probablemente, dicen algunos historiadores, que fue una cueva donde resguardaban a los animales y donde estaban un poquito más calientitos. Otros dicen que fue un establo. No lo sabemos con exactitud, pero el punto es que nació en un pesebre, en un lugar donde se le daba de comer a los animales. El rey más excelso del universo nace de la manera más humilde. No nació en los mejores hospitales de Palestina de aquel tiempo. Nació en un lugar donde se le daba de comer a los animales. Sí, sencillamente fue envuelto en trapos, porque los pañales antes no había, como los de ahora, desechables. Eran pedazos de trapos en los cuales arropaban al bebé para que estuviera firme, calientito, y sus extremidades fueran bien formadas. Era una tradición de aquel tiempo, y lo acostaron allí.
el Salvador del mundo nace de una manera inusual, ¿no? El rey más importante nace de la manera más humilde. Dios es soberano, Dios tiene control de las circunstancias. Lo que pareciera ser no digno de un Salvador, de un rey, lo que pareciera estar fuera de control, Dios tuvo control de cada detalle y se cumplió su promesa. Nació el Salvador más grande del mundo. ¿Qué nos lleva a esto? Confiemos en que Dios es soberano y cumple sus propósitos. Sea lo que sea que usted y yo estemos pasando en nuestra vida, sea lo que sea que esté pasando a nuestro alrededor, la Navidad nos debe de recordar que así como Dios cumplió su promesa al enviar al Salvador y vino por primera vez, así Él cumplirá su obra de salvación que comenzó en nosotros y nuestro Salvador volverá. Confiemos en la soberanía de Dios. Tenemos un Dios soberano. Otra de las cosas que debe de producir en nosotros o provocar en nosotros la Navidad, fíjese también, es el asombro. Leemos los versículos 8 al 9 que dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Fíjese, en estos dos versículos nos dice algo impresionante. La revelación más importante de esta época, recuerden que después de Malaquías, Dios duró 400 años sin revelar palabra, no había profetas en Israel, ¿recuerdan? Hasta que el ángel anuncia el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero recuerden que Dios ya no hablaba ni por profetas, ni por revelaciones, ni nada, y rompe el silencio anunciando que el Salvador estaba presente, que Dios había cumplido su promesa, y Dios no se decidió revelar a la élite religiosa de aquel tiempo, sino unos simples pastorcitos que velaban las vigilias sobre su rebaño. De hecho, los pastores eran considerados de una condición social baja, que en los juicios no se admitía el testimonio de un pastor porque era considerado como poco fiable, ¿no? Era gente socialmente baja, por decirlo así. Y cómo Dios decidió revelarse a estos humildes pastores. Fíjese, y esto nos recuerda la verdad que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 1, del 26 al 29. Fíjese lo que nos dice la palabra de Dios. 1 Corintios 1, del 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Quién de nosotros éramos personas intelectualmente destacadas, que por nuestros propios esfuerzos llegamos a comprender que éramos pecadores y que necesitamos un Salvador? ¿O a quién de nosotros Dios nos escogió y nos salvó por nuestra posición económica, social o política? A nadie. No éramos más que pecadores caminando al infierno. Pero Dios quiso tener misericordia de nosotros, así como de estos pastorcitos. No quiero decir aquí que Dios nomás salve a gente humilde. Si Dios quiere salvar, puede salvar a la persona más poderosa del mundo, como lo vimos en el caso de Nabucodonosor, o a la persona más vil que nosotros podríamos humanamente considerar, porque la gracia de Dios es más grande de lo que nosotros podemos pensar o imaginar, y no tiene límites. No tiene nada que ver nuestra posición política, económica, social o de educación, de raza, ni de nada. Solamente la gracia de Dios, su misericordia. Dios decidió revelarse a estos pastorcitos, anunciarles la buena noticia, y cuando ellos contemplaron ese acontecimiento, cuando ellos estaban vigilando su rebaño y que se les presentó el ángel del Señor y que la gloria del Señor lo rodeó con una gran luz, un gran resplandor, ellos no reaccionaron de esta manera. ¡Uy, mira qué suave! Estamos teniendo una revelación de Dios. Tuvieron temor. ¿Por qué razón? Porque todo hombre que es confrontado con la gloria de Dios es también confrontado con nuestro estado finito de pecaminosidad.
Ellos pudieron contemplar la gloria de Dios, sabían que eran pecadores, creyeron que era su fin. Pero Dios no se había presentado a ellos para fulminarlos, sino al contrario, para mostrarles su gracia a través de lo que había acontecido. Entonces, esto debe de provocar asombro. Cuando nosotros escuchamos la buena noticia de que el Dios soberano se hizo carne, no debe de haber pasividad en nuestros corazones, debe de haber un asombro, cómo nos visitó de lo alto la aurora, cómo Dios ha agarrado lo vil y menospreciado y se ha querido revelar a nosotros, que somos sus hijos, por medio del Evangelio. Debe de causar asombro, hermanos, en nosotros, de ver la obra soberana de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Debe de haber un asombro grande por la obra de salvación, debe de haber un asombro porque el Dios Santo ha venido a la tierra y nosotros somos pecadores. Pero la buena noticia es que Dios se quiere reconciliar con el hombre por medio de su Hijo. Debe de causar asombro. Y no solo asombro, porque el asombro lo que produce al mismo tiempo es humildad. Cuando nosotros podemos contemplar la gloria de Dios, nuestra finitud, nuestra pecaminosidad, nuestra indignidad, lo único que hacemos es reconocer que Dios es soberano y que Él lo es todo, y que por su misericordia no hemos sido consumidos, y que por su gracia Él se ha decidido revelar a lo vil y menospreciado y a lo que no es, para avergonzar a lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Asombro, el asombro que produce humildad. Debe de haber una humildad al reconocer que no hay nada bueno que Dios haya visto en nosotros para revelar a su Hijo en nosotros. Así como no lo hubo en estos pastorcitos, pero que Dios soberanamente quiso beneficiarlos por su misericordia. Otra de las cosas que debe de provocar la Navidad en nosotros es el gozo, por lo que dicen los versículos 10 al 12. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Fíjese, os doy nuevas de gran gozo, no dijo de poquito gozo, porque esto generaría tanto gozo en ellos y en las personas que esperaban la redención de Israel, porque tenían años esperando al Mesías, al Salvador prometido en las Escrituras. ¿Recuerdan lo que leímos en Isaías? Que vendría el príncipe de paz, admirable consejero, Padre eterno, príncipe de paz, porque un niño nos es nacido y el principado sobre su hombro, y que su reino no tendrá fin y su reino será de perfecta justicia y paz. El Salvador tan anhelado, el Mesías prometido, estaba presente. Dios se había encarnado, Dios cumplió su promesa, Dios vino al mundo, todo lo que Dios había dicho por medio de los profetas se cumplió. Por eso hay nuevas de gran gozo. ¿Por qué el Evangelio produce gozo? Hermanos, y gente que nos escucha, ¿qué más gozo puede experimentar una persona que sabe que por sus pecados va a ir a una condenación eterna, separado de Dios, y que Dios por su misericordia diga: la deuda está pagada, ahora tú ya no vas a ir más a condenación, ahora tú eres mi hijo? Y no solo eso, sino vas a heredar todas las cosas con Cristo, tienes una herencia infinita y vas a reinar conmigo, y ahora eres mi especial tesoro por mi gracia. Ahora yo ya no veo tu pecado, sino la justicia de mi Hijo en ti, por lo tanto eres digno de entrar a mi reino y de ser beneficiado con toda mi misericordia por lo que mi Hijo hizo por ti. ¿No es de gran gozo el saber que Dios nos ha amado infinitamente, que dio a su Hijo por nosotros? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, como nos dice Juan 3:16. ¿No es eso de gran gozo? Que Dios entregó a su Hijo para redimirnos, que hay perdón de pecados a usted y a mí, o a ti que andas desviado de Dios, pecando por doquier, pecando duro y tupido contra tu Creador, que te dio la vida, que te ama, que te sustenta, y que una y otra vez te revuelcas en el pecado, que pareciera ser que no hay esperanza. Para ti, que vives en una situación triste y deplorable, creyendo que no hay más esperanza, que no hay más remedio, Dios te dice: hay buenas de gran gozo. ¿Por qué? Porque hay un Salvador. Seas quien seas, si hay arrepentimiento y hay fe, hay salvación, hay perdón. No importa quién seas. Dios
es fiel y justo, es misericordioso y te puede perdonar, porque el don que Él dio a su Hijo es Cristo el Señor, el Salvador del mundo. Y por eso es buenas de gran gozo, porque el pecador puede ser perdonado, reconciliado con Dios. Por eso son buenas nuevas de gran gozo. Debe de producir gozo. Es por la promesa hecha realidad, por el Salvador prometido enviado. El Evangelio produce gozo a los pecadores penitentes que reciben por fe el don de la salvación. Usted puede experimentar este gozo si se arrepiente y cree en Cristo. Y mis amados hermanos, que el Señor ya nos ha salvado, podemos recordar este acontecimiento en nuestra esperanza y nuestro corazón se puede volver a llenar de gozo como la primera vez. Contemple esto, cómo era nuestra vida antes de Cristo y a dónde íbamos, lo que el Señor nos ha dado y hacia dónde vamos por su misericordia, y ahora cómo Él nos ve por su gracia. ¿No es esto de gran gozo? Este gozo lo debemos de recordar, y más en estos tiempos donde hay tanta confusión, tristeza y caos. Recuerde que tenemos una razón más fuerte para tener gozo que para estar preocupados, tristes o temerosos, que nuestro Salvador ha venido y ha dado su vida en la cruz por nuestros pecados. Porque ¿quién es ese niño que ha nacido? Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, del griego Christos, que significa el Mesías, el ungido, el prometido del Señor. Luego dice el Señor, Curios, un título soberano para Cristo, un título divino, que Él es el Señor. Y algún día, como nos dice Filipenses 2, todo mundo confesará esta verdad para gloria de Dios Padre, y este es el título exaltado que Dios le ha dado al Hijo, el Señor, el soberano, el dueño de todo. Es el título divino para Cristo como el dueño, el soberano de todo. Él es el Señor, el Rey eterno, soberano, se encarnó por amor a los pecadores para venir a dar su vida en la cruz, que es Cristo el Señor. Aquel bebé que nació en ese pesebre, en el vientre de María, hace más de 2000 años, ese es el Salvador y la única esperanza para la humanidad pecadora, hoy y siempre hasta que Él regrese. Debe de producir gozo, pero no solo gozo, sino vemos de los versículos 13 al 14, lo que también debe de producir es alabanza. Dice el versículo 13 al 14, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y fíjese, esta variante, no se preocupen hermanos por la música que hay afuera, no se distraigan, estamos contemplando la promesa de nuestro Salvador y nada nos puede perturbar de esto que estamos viendo y estudiando. Este canto que resuena en nuestros corazones: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Fíjese, repentinamente una multitud de millones, nomás dice multitud porque tal vez no se podría registrar el número exacto para la mente humana de cuántos ángeles eran, glorificando a Dios por lo que Él estaba a punto de hacer. Los ángeles alabando a Dios por su promesa de redención hecha realidad. Dios había venido a este mundo y ese niño estaba destinado a morir en la cruz como rescate por nuestros pecados. Los ángeles por eso alabaron a Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Qué paz? ¿Qué paz estaba ofreciendo aquí Dios? No una paz en la cual todos los seres humanos están disfrutando porque vemos que hay guerras. No, primeramente la paz que Dios ofrece es paz con Él, de un estado de enemistad a amistad con Él, porque nuestro mayor problema es que estamos lejos de Dios por el pecado. Como nos dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez experimentando esa paz, esa justificación por medio de la fe en el Evangelio, algún día el mundo verá una paz genuina cuando nuestro Señor Jesucristo venga a reinar en la tierra. Va a haber verdadera paz para los hombres que viven enemistados con Dios y enemistados unos con otros y en un estado de miseria. Dios ha tenido buena voluntad para con los hombres. Su favor soberano hacia la humanidad se ha manifestado en este bebé que ha nacido, que es Cristo el Señor. Ellos alabaron a Dios por eso. Debe de producir en nosotros alabanza. Y otra cosa que vemos que debe de producir esto es fe y obediencia. Los versículos 15 al 19 nos dice:
Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: ay, no creo que esto sea verdad. Tal vez cenamos algo que nos cayó mal y pues vamos a seguir a nuestros trabajos y no nos van a descontar. ¿Eso dice el texto? Fíjese, al contemplar ese acontecimiento, los pastores ejercieron fe. ¿Por qué? Dice: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Dejaron de hacer todo lo que estaban haciendo para contemplar la promesa hecha realidad. Tuvieron fe y por consecuencia obedecieron. La fe va ligada con la obediencia. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Fíjese, tuvieron fe, por lo tanto obedecieron, y a través de la obediencia también testificaron de que el Salvador había venido. Tuvieron fe, tuvieron obediencia y proclamaron a Cristo. Lo mismo que debe de producir la Navidad en nosotros: fe, obediencia y proclamación, testimonio de quién es ese Salvador. Lo que hemos visto y oído en las Escrituras y que el Señor ha hecho en nuestras vidas es lo que tenemos que testificar, que solamente en Jesús hay esperanza. Y por último, en el versículo 20 vemos que esto produce adoración. Dice el versículo 20: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Fíjese, después de contemplar al Salvador, volvieron a sus trabajos y a sus actividades cotidianas, pero con el corazón transformado. Ahora volvieron glorificando a Dios por su gracia. Volvieron a hacer lo mismo, pero ya no fueron las mismas personas. Siguieron con sus vidas, ahora con la esperanza de que cuando murieran sabían a dónde iban a ir, porque el Salvador había venido. No necesitan cambiar las cosas, lo que necesita cambiar es nuestros corazones. Y cuando contemplamos al Salvador con arrepentimiento verdadero y fe verdadera, podemos tener esta misma actitud y regresar a nuestras labores glorificando y alabando a Dios por todo lo que hemos visto y oído. ¿Quién es este Señor de gloria? Nuestro Señor Jesucristo. Fíjese entonces, resumiendo, ¿qué es lo que produce o qué es lo que debe de provocar esta Navidad en nuestros corazones? Confianza en la soberanía de Dios, asombro, gozo, alabanza, fe y obediencia, y por último, adoración. Oremos. Padre amado, te damos gracias porque tu promesa fue cumplida. Nuestro Señor Jesucristo vino, dio su vida en la cruz, resucitó al tercer día, y después de ello, Señor, que anduvo predicando y se le apareció a sus discípulos, ascendió a los cielos, está a tu diestra y volverá a establecer su reino. Si tu primera venida se cumplió, la promesa fue cumplida. La promesa del reino, la cual esperamos, Señor, es segura. Su segunda